Hemos estado estudiando juntos la carta a los Gálatas. Hemos comenzado estudiando el hecho de que el Evangelio lo cambia todo. El Evangelio de Jesucristo cambia absolutamente todo lo que hacemos, lo que somos, quiénes somos. Hemos visto que el Evangelio es único y que aunque hay muchas falsificaciones, el Evangelio tiene características particulares, específicas, que lo distinguen de sus falsificaciones, como la gracia, como la justificación, como la vida por la fe sola, como la centralidad de Jesucristo y muchas otras cosas más. La semana pasada estuvimos yendo a través de algunos otros versículos en el que veíamos que el Evangelio es confiable. Y Pablo está tratando de hacer este argumento porque hay falsos maestros en Galacia que están tratando de convencer a todas las iglesias de esta región grande en el mundo, en Galacia, de que el Evangelio de Pablo no es confiable y de que el mensajero, es decir, el apóstol Pablo, no es confiable. Y que hace falta algo al evangelio que Pablo predicó en Galacia. Y es la ley de Moisés. Es la circuncisión. Es las leyes de comida que tienen los judíos. Es todas estas cosas que ellos agregan. Y Pablo dice que esto es pervertir el evangelio y que aquel que predica otro evangelio sea anatema. Y por eso Pablo empieza a decir que él no escuchó el evangelio de alguna persona, él no se lo inventó, él no fue a los apóstoles a aprenderlo, sino que lo recibió como una revelación directa de Jesucristo resucitado a su vida. Probablemente en el momento de salvación, porque incluye su llamado a ser apóstol a los gentiles. Y entonces él continúa con este argumento en nuestro pasaje del día de hoy, en el que no solamente él no recibió el evangelio de alguien, sino que hubo esta escena en la que el mismo apóstol Pedro, si había un líder de los cristianos judíos, era Pedro. Y Jacobo, el hermano de Jesús, y Juan. Pero Pedro muchas veces sobresalta y era líder también de la iglesia en Jerusalén. Si hay un lugar donde hay autoridad sobre los judíos cristianos, era Jerusalén. Y Pablo nos cuenta esta historia en la que su evangelio, el evangelio de Pablo, el evangelio de la gracia, es tan verdadero, tan de parte de Dios, tan autoritativo, que reprende al mismo apóstol Pedro. Y dice así la situación: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su sumisión participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esa es la escena que tenemos. Ahora, en este pasaje no solo vemos esa autoridad del evangelio de Jesucristo sobre cualquier persona, incluso sobre él mismo. Recuerden que Pablo dijo: si aún yo predicara un evangelio diferente, sea anatema, ¿no? El punto no es que Pablo tiene autoridad sobre Pedro, no. El punto es que el evangelio tiene autoridad sobre todos. Y el celo de Pablo por defender la pureza del evangelio no podía ser contestado por nadie.
Entonces el título del mensaje de hoy es: el Evangelio es inclusivo. El Evangelio es inclusivo. Y yo quiero que puedas entender ese texto y entender cuál es el problema que está sucediendo. ¿Por qué Pablo está reprendiendo a Pedro en público? ¿Cuál es el gran problema? Y tiene que ver con la inclusión, o la exclusión, mejor dicho, de Pedro hacia cristianos gentiles. Pero para entender la gravedad de esta situación, antes de estudiar el texto, simplemente quiero ayudarte a entender que para Pablo y para todos nosotros, por eso en la introducción de esta serie estuvimos hablando de cómo el Evangelio lo cambia todo y cuán grande y amplio es el Evangelio. Y que en un sentido podemos memorizar una frase de qué es el Evangelio, pero en otro sentido el Evangelio es Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la historia completa de la salvación del Señor. Lo interesante es que para Pablo el gran problema aquí es que el Evangelio incluye el resultado final de un pueblo redimido de toda lengua, tribu y nación, y que el Evangelio tiene dentro de él ese diseño glorioso. Me acuerdo hace un tiempo atrás, cuando estábamos estudiando Efesios, estuve tratando de ver ¿qué hay en el mundo que se parezca al diseño glorioso y tan costoso y valuable de la iglesia? Y pude encontrar esta alfombra, que era la alfombra más cara del mundo y costaba millones y millones de dólares. Y la razón era que no solo era hecha a mano y con ciertos hilos, sino que la forma en que se estaba cosiendo esta alfombra y la técnica en cómo se estaba poniendo y los diferentes colores que tenían lo hacían extremadamente complejo, y esa complejidad y variantes lo hacía costoso. Y así es el glorioso plan de Dios para su pueblo que el Evangelio produce. El Evangelio no es solo un mensaje, el Evangelio es un acto de Dios en el mundo que produce un pueblo glorioso redimido de parte desde los pecadores hasta la glorificación. Y en esta complejidad de la iglesia tenemos etnias diferentes, idiomas diferentes, personalidades diferentes, pecados diferentes de pecadores diferentes, épocas diferentes. Y se vuelve todo este diseño magnífico de Dios. Y cuando Pedro hizo lo que hizo, que ahorita vamos a estudiar mejor qué hizo, él estaba yendo en contra de este diseño glorioso del Evangelio. Así que hoy vamos simplemente a hacer dos preguntas, tener dos secciones. La primera simplemente preguntándonos qué sucedió en Antioquía. La respuesta de eso es: la gloria del Evangelio estaba en peligro, como les acabo de explicar. ¿Qué sucedió? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ir por este texto, versículo por versículo, solo son 4 versículos. Vamos a ir por este texto y luego que vayamos por ese texto, vamos a hacernos una segunda pregunta. Y es: ¿qué lecciones podemos aprender de este pasaje, de esta situación? Muy bien. Vamos entonces a enfocarnos en el texto. Lo primero que sucede es que Pedro está en Antioquía. Ahora, para que no nos confundamos, yo lo primero que quiero que hagas es que en tu mente te vayas de Galacia y te vayas a Antioquía, porque no estamos hablando del mismo lugar. Así que yo tengo un mapa en la pantalla que vamos a poner. El círculo más grande que ustedes ven es toda esa región de Galacia, es inmensa. Y ahí habían
una cantidad de diferentes iglesias a las que Pablo les está escribiendo. Pero en ese texto específico, Pablo está contando una situación que sucedió en Antioquía. Antioquía es el segundo círculo que ven. Antioquía está en Siria. Ahora, el tercer círculo simplemente les ayuda a entender qué tan lejos está Judea, donde está Jerusalén, de Antioquía. No está tan lejos. No está tan lejos como Galacia, por ejemplo. Y entonces, ya teniendo en mente ese mapa, ya podemos quitarlo y simplemente pasar a lo siguiente. La primera escena que tenemos aquí, lo primero que sucedió, la pregunta es ¿qué sucedió en Antioquía? ¿No? Lo primero que sucedió es que Pedro vino a Antioquía. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos que entender bien. ¿Por qué Pedro vino a Antioquía? Esto es algo importante. Algunos dicen, bueno, la verdad no sabemos, el texto no nos dice, pero algunos dicen quizá Pablo le invitó a Pedro, ven a ver todo lo que está sucediendo en Antioquía. Mira cómo todos estos gentiles, no judíos, paganos, idólatras de otras religiones atroces, ahora se volvieron cristianos. Y ahora estamos en una iglesia que tiene vitalidad. Probablemente una iglesia parecida a esta iglesia. Aquí hay como 20 países representados en este grupo pequeño. Y es increíble la diversidad de personas y de países que había en la iglesia de Antioquía. Y entonces Pedro, que estaba en Jerusalén, donde solo habían judíos cristianos, va y visita este lugar de Antioquía. Así que vamos a entender un poquito de qué es Antioquía, ¿verdad? ¿Cómo era? Quiero que dejes de pensar en Galacia y enfoquemos en este suceso en Antioquía. Algunos diccionarios nos dan alguna información de ese tiempo, como era Antioquía, en Siria. Aparte de Jerusalén, ninguna ciudad de todo el Imperio Romano, que todo el mapa era el Imperio Romano, ninguna ciudad del Imperio Romano jugó un papel tan importante en la vida y la fortuna de la iglesia cristiana como Antioquía de Siria. O sea, casi que la iglesia más importante en cuanto a influencia en el mundo cristiano en esa época, primero era Jerusalén y segundo era la iglesia de Antioquía, por todas las cosas que sucedieron ahí. Los hechos de los apóstoles nos dicen que fueron los cristianos helenísticos, esto es decir, griegos, los cristianos helenísticos judíos, quienes al huir de Jerusalén primero llevaron el evangelio a Antioquía. Recuerden que Jerusalén, que es donde estaba Jesús ministrando, donde los apóstoles estaban ahí, donde Jesús murió, todas esas cosas sucedieron en Jerusalén. Él resucitó, ahí se convirtió 3,000 personas cuando Pedro predicó. Jerusalén muy pronto tuvo persecución y violencia contra los cristianos. Algo parecido que puedes tener en tu mente es como que en Irán o en Arabia Saudita, en una de las ciudades quizá que ellos tengan, que es donde está, por ejemplo, la Meca de los musulmanes, que ahí de repente se conviertan 3,000 musulmanes al cristianismo. ¿Cómo les va a ir a esos cristianos? Bueno, van a querer matarlos, porque están literalmente en la tierra santa, ¿no? Están en Jerusalén y ahora están cambiando de religión, por así decirlo, y los iban a matar. Por eso en ese momento muchísimos cristianos se fueron a muchas partes del mundo. El propósito de ser cristiano, sí, vamos a sufrir, pero el propósito no es decir, bueno, vamos a morir todos aquí juntos. Si podemos vivir en paz, como dice Pablo, busquemos la paz para con todos, si es posible. Así que muchos simplemente se mudaron. Y muchos se fueron a la ciudad más grande que había ahí, en Antioquía, en Siria, que era amigable a los extranjeros en un sentido. De hecho, tanto así que Antioquía se volvió este centro misionero después que se desarrolló como iglesia. De ahí fue que salió Pablo y Bernabé hacia otros viajes misioneros después. Y Antioquía tenía una buena población de judíos.
algunos dicen que tenían el 10% de la población, era judío. Quizás suena poco, pero no habían tantos judíos, así que 10% era bastante. Más o menos 250,000 personas en Antioquía, había más o menos 25,000 judíos en Antioquía en esa época. Ahora, Antioquía del primer siglo fue un semillero de varias filosofías, cultos y religiones. Era una ciudad que se enorgullecía de su tolerancia, incluso con la población judía. Muchos gentiles, de hecho, estaban asociados con otra forma de judaísmo o de ir a la sinagoga, porque les interesaba las ideas de un Dios único y creador, un monoteísmo judío. Así que cuando viene el Evangelio, en una zona donde escuchan, donde quieren escuchar esta idea que tienes, donde quieren escuchar qué es lo que tienes que decir, y están atraídos por un Dios monoteísta, habían puertas abiertas para que ellos escucharan las buenas noticias de salvación. Así que creció bastante el cristianismo ahí en Antioquía. Sin embargo, la población de la ciudad tuvo que encontrar un lugar para esos cristianos, ¿no? Entre todos los grupos que habían. Y es interesante porque ellos tenían 10% de la población judía y de repente ahora tenían un buen grupo de cristianos que se habían mudado. Y estos cristianos estaban predicando el Evangelio y ellos mismos se estaban convirtiendo, los de Antioquía. Y ellos decían, ok, pero ¿cómo les llamamos a este grupo? Y por eso la Biblia dice que el primer lugar donde se le llamó cristianos a los cristianos fue en Antioquía. Porque eran judíos, pero eran cristianos, pero habían también gentiles que eran cristianos. Entonces dice, estos no son judíos, es algo diferente. En ese tiempo se les llamaba los del camino. Pero se les llamó, dice la Biblia, no lo estoy invitando yo, dice la Biblia en Hechos, que ahí en Antioquía fue el primer lugar donde se les dijo cristianos. A los cristianos les agradó esto, los asociaba con Jesucristo y se mantuvo ese nombre. Ahora, los cristianos en Antioquía, como les dije, era una iglesia parecida quizá a esta. Habían griegos, romanos, sirios y judíos. Incluso había diferentes idiomas. ¿Verdad? Aquí tenemos representado, por ejemplo, solamente en este servicio ahorita, yo sé que tenemos español, portugués, inglés y coreano representado. Y es así, tenían diferentes idiomas en su iglesia. Y era algo impresionante para el apóstol Pedro ver esta imagen gloriosa de cómo el Evangelio había transformado todas estas personas. Y disfrutar de la comunión con hermanos cristianos gentiles. Recuerda que la palabra gentil en la Biblia no significa amable, significa no judío. En otras palabras, paganos, extranjeros, apartados del pueblo de Dios, eran bárbaros, ¿no? Gente de afuera, gente que ama los ídolos y los placeres de la carne y no tienen dominio propio y no tienen una fe pura y santa. Esos eran los gentiles. Tú y yo somos gentiles, no judíos. Ahora, eso quizá no es tan impactante para nosotros hoy en día. Yo te hablo de toda esta imagen que sucedió y cuán impactante fue para Pedro y para todos ellos. Pero nosotros estamos acostumbrados, como te digo, de tener diferentes países juntos en este mundo globalizado, en esta ciudad que tiene tantísimos países representados. ¿Qué es quizá una analogía que nos puede ayudar a entender esta sorpresa grande que tenían? Bueno, quizá una diferencia de religiones. Imagínate que tú conoces una iglesia aquí en Louisville que estuviera llena de personas, que todas esas personas eran hinduistas, musulmanas, ateas,
budistas, mormones, católicos, testigos de Jehová, adventistas y hasta homosexuales antes. Y todos ellos, diferentes religiones, se convirtieron al cristianismo y de repente tienen una iglesia que es, toda la gente de esa iglesia tenía ese pasado. Y uno dice, qué impresionante, ¿cómo el Señor puede hacer esto? ¿Cómo es que su iglesia está llena de gente que antes era budista y antes era musulmana y antes era homosexual y antes era... Eso es un milagro, esto no pasa, ¿no? Así de impresionante sería para Pedro llegar a esta iglesia y decir, esto no pasa. Qué milagro tan grande que hace el evangelio, que ahora todos ellos ahora son parte del pueblo de Dios. Pablo estaba disfrutando con Pedro del poder del evangelio para transformar personas muy diversas y que estaban muy, muy lejos de Dios. Y lo primero que vemos en el texto entonces es que la gloria de Dios en el evangelio estaba brillando en las iglesias de Antioquía y Pedro estaba disfrutando de esto. Esta es la primera escena que tenemos, ¿ok? Este encuentro de que Pedro vino a Antioquía y tuvo este tiempo de comunión gloriosa en el que disfrutó de esta belleza del evangelio. Pero tenemos una segunda escena que viene, y es que Jacobo, que es el hermano de Jesús, que escribió la carta de Santiago, Jacobo envió un grupo de hermanos judíos a Antioquía. Jacobo era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y dice nuestro texto en el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos. Ahora la pregunta surge, ¿qué pasa? ¿Será que Jacobo tenía una doctrina diferente a Pablo? ¿Tenía un evangelio diferente a Pablo? No, no era eso. De hecho, para nada, porque después vemos que Pablo mencionó ya a Jacobo la semana pasada y dijo que le predicó su evangelio y dijo que estuvieron todos muy de acuerdo y que lo único que le dijeron fue que se acuerden de los pobres. ¿Recordamos eso? No circuncisión, no reglas de comidas, no tradición, nada. Entonces, aparentemente, lo que había sucedido era esto: que la noticia había llegado a Jerusalén sobre las acciones de Pedro y de otros cristianos judíos en Antioquía, que ellos estaban teniendo comunión con los gentiles. Ahora, ¿qué problemas, qué consecuencias traería estas murmuraciones en Jerusalén para los cristianos? Yo puedo pensar en algunas consecuencias. Y otra vez, esto no está en el texto, pero algunos estudiosos han visto esto y consideran probablemente esta era la razón, que había llegado a los oídos de Jacobo y de los hermanos cristianos en Jerusalén estas noticias de que Pablo estaba comiendo, o sea, rompiendo las reglas judías. Pablo, no los otros cristianos, pero Pedro mismo, no los otros cristianos en Antioquía, sino Pedro mismo, que es líder de la iglesia de Jerusalén, estaba rompiendo las reglas de comida de los judíos, que los judíos cristianos en ese tiempo seguían porque eran judíos. Y entonces, ¿qué problemas podía traer esto a la iglesia en Jerusalén? Bueno, algunos. Primero, los judíos enemigos del evangelio, los que no eran parte de la iglesia de Jerusalén, los enemigos del evangelio, tendrían más argumentos para convencer personas en Jerusalén de que los cristianos eran malos y depravados, de que los cristianos no deberían ser confiados, de que los cristianos, si tú judío te convertías en cristiano, ibas a terminar como Pedro, comiendo comida prohibida. Entonces los enemigos del evangelio iban a poder murmurar más en contra del evangelio por esto que estaba haciendo Pedro. Lo segundo, afectaría la reputación de los judíos cristianos en Jerusalén mismo. Tercero, se volvería más difícil
alcanzar a otros judíos en Jerusalén. Es decir, no es que esté mal, quizá, dicen los otros, Jacobo, no es que esté mal, pero esto nos puede afectar en la misión que nosotros tenemos de alcanzar judíos en Jerusalén. Y por último, la persecución aumentaría en Jerusalén. De por sí ya era muy grande. Por eso es que Pablo dice que los apóstoles le dijeron: solamente acuérdate de los pobres. ¿Cuáles pobres? Los pobres de Jerusalén, los cristianos pobres de Jerusalén, que estaban en la persecución, que estaban perdiendo cosas. Y como él iba a ir a las ciudades gentiles, que tenían dinero, que eran personas acaudaladas, que estaban en ciudades importantes, si esas personas con más dinero van a ser salvas, que se acuerden los hermanos judíos en Jerusalén, de donde vino el evangelio, por favor. Así, esa era la situación, ¿no? Pero si esta noticia se regaba en Jerusalén de que Pedro estaba comiendo comida prohibida, la persecución iba a aumentar más contra los cristianos. Ahora, todo eso se escucha muy bonito, ¿no? Bueno, es verdad, Pedro no debió romper las leyes y esto. Pero la pregunta que tenemos nosotros, y Pablo tiene, es: ¿a qué costo? ¿A qué costo vamos a proteger la reputación de los cristianos judíos en Jerusalén? ¿A qué costo vamos a proteger el avance de la misión en Jerusalén? ¿Al costo de corromper el evangelio? ¿Al costo de destruir el diseño glorioso de Jesús, de Dios en el evangelio? No, Pablo no va a aceptar esto, aunque él mismo es judío. Pablo no va a aceptar esto y va a decir: no, a ningún costo la gloria del evangelio debe ser protegida en su diversidad étnica, y no se puede hacer esta división entre cristianos. Lo siguiente que sucedió es que Pedro tuvo miedo de estas personas y dejó de disfrutar de comunión con los gentiles. Dejó de comer con ellos, con los demás cristianos. Entonces es como que si en esta iglesia hubiera un grupo de judíos y otro grupo de gente que no es judía. Y él dice: ya no voy a comer contigo. Yo solamente ahora me la paso con los judíos. Y tú le dices: mira, te cociné esto hoy. No voy a comer eso ya. Pero lo comí la semana pasada. No, pero no lo quiero, ¿no? Ahora estoy con los judíos. Y empieza a haber esta división. ¿Y qué pasa? Pedro es un líder influyente. ¿Y qué sucede? Que entonces otros cristianos de la iglesia empiezan a hacer lo que Pedro hacía. Entonces yo no voy a comer eso tampoco. Yo no voy a comer eso tampoco. Y yo no voy a comer esto. Y yo no voy a hacer esto. Porque claro, si Pedro no lo hace, debe estar mal. Debe ser malo que yo lo haga. Lo que sigue es que otros hermanos judíos de esa iglesia, locales de Antioquía, comenzaron a imitar la conducta de Pedro, y dice, incluyendo a Bernabé, que era el compañero de ministerio de Pablo. Y comenzó a haber una división étnica entre los hermanos que esa división iba en contra del diseño glorioso de Dios en el evangelio. Pablo, para defender la pureza del evangelio, es decir, la salvación, el mensaje de salvación según Dios la diseñó en Cristo, amonestó la conducta hipócrita de Pedro. Y esa es la palabra que usa Pablo, hipócrita. Pablo escribe que ese incidente en la carta de los Gálatas, porque él quiere demostrar, primero, que debemos mantener el evangelio cueste lo que cueste, aunque Pedro mismo esté haciendo algo contrario. Que no dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Sí, al judío primeramente, pero también al griego. Ese es el punto de ese versículo.
Pedro se avergonzó de la gloria, del glorioso diseño del Evangelio, que incluía a estas etnias y que no imponía, el Evangelio no imponía ninguna dieta de comida, ni para Pedro ni para nadie más. Entonces, eso es lo que sucedió. Y Pablo confronta a Pedro y le dice: eres un hipócrita. Hace unas semanas atrás estabas comiendo con ellos sin problemas, no estabas siguiendo las dietas judías, no estabas teniendo cuidado de nada de esto, mientras que ahora, por vergüenza, por temor, estás retrayéndote, solo comes con los judíos, y eso a la larga va a causar una gran división en el entendimiento del Evangelio, y va a terminar un cristianismo judaizante que va a imponer la tradición que Dios no ha impuesto. Solo porque comenzó con el ejemplo, no con la enseñanza de Pedro. La enseñanza de Pedro estaba bien, con el ejemplo de Pedro. Nuestra conducta habla bastante, aunque nuestra doctrina la enseñemos bien. Vamos entonces a la segunda pregunta, el último punto que tenemos, el punto 2, con esta pregunta: ¿qué lecciones aprendemos del incidente? En un resumen, aprendemos que el Evangelio debe moldear nuestras vidas, ¿no? ¿Qué lecciones aprendemos del incidente? Pues que el Evangelio debe moldear nuestras vidas. Sin embargo, yo tengo 6 lecciones que nosotros podemos aprender de este texto, que este texto realmente nos enseña aquí. Primero, la primera lección que aprendemos en esta situación, en este incidente, que ya hemos tratado de imaginar juntos y de leer y entender. Primero, el Evangelio es multiétnico. El Evangelio es multiétnico. ¿Qué significa esto? De que el Evangelio es multiétnico. ¿Y de dónde saco yo esto? ¿De qué versículo? Bueno, al principio, la visita de Pedro a Antioquía nos recuerda el diseño glorioso y multiétnico de la iglesia. Esta primera escena en la que Pedro llega a Antioquía, disfruta de la comunión con los gentiles, nos ayuda a entender: así es como Dios había diseñado que sucediera la salvación. A eso me refiero con el Evangelio es multiétnico. Vemos en Apocalipsis que cuando venga el Señor Jesucristo a reinar, verá pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y eso es un problema grande para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque es verdad que mientras que a veces no juzgamos entre diferentes países o etnias que tenemos acá, debemos siempre cuidar nuestro corazón. Siempre debemos cuidar nuestro corazón de no dejar que crezca una enemistad contra cierto grupo específico. Porque ¿qué pasa? Que si pasan los años y tú tienes amigos, vamos a poner cubanos, que es una población muy grande aquí en Louisville, y sucedió que los amigos cubanos que tenías eran muy malos amigos y te fallaron muchas veces y te quedaron mal y te trataron mal, y pasan los años y tú empiezas a ver una categoría en tu mente y en tu corazón y empiezas a decir: ahí están los cubanos. Y empiezas a dejar de ver al individuo que tienes enfrente, o quizá al nuevo hermano que llegó a la iglesia, como quién es esta persona, y empiezas a decir: pero es cubano. Ni lo has conocido, ¿no? Porque has dejado quizá que las malas experiencias formen una mala imagen en tu mente de un grupo específico y empieza a ver esta división que no es parte del diseño de Dios.
Eso se puede aplicar igual para americanos, se puede aplicar para indígenas, se puede aplicar para afroamericanos, se puede aplicar para cualquier cosa. Mira al individuo que tienes frente a ti y ese individuo puede ser una excelente persona o puede ser una persona que no es digna de confianza. Y puede ser de cualquier lugar, o de cualquier idioma, o de cualquier cultura. Pero el Evangelio incluye, por eso el título de hoy es el Evangelio es inclusivo. Porque incluso las personas que menos pensamos, si ellos quieren arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo, nuestra actitud debe ser bienvenido. Sé parte de este complicado y glorioso diseño que Dios está haciendo de la iglesia, en el que yo soy una parte, tú eres una parte y todos juntos somos gloriosos. En otras palabras, yo sé que se ha puesto muy de moda la frase de que yo soy la iglesia, de que la iglesia no es el edificio, lo cual es cierto, pero tú eres la iglesia. A mí no me gusta esa frase, porque eso es falso. Yo no soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. Esa es una idea individualista que no tiene en mente el concepto bíblico de la gloria de la iglesia. Está en que somos un cuerpo juntos y estamos adorando en unidad al Señor, creyendo en una misma fe, teniendo un mismo espíritu, un mismo amor y así mostrando el poder del Evangelio. Pero esa frase se usa muchas veces para decir: yo me fui a mi casa, yo no asisto a ninguna congregación, yo soy la iglesia. Es decir, tú no eres la iglesia. Para nada ese es el diseño glorioso de Dios. Tú eres un hilo tirado en el piso, tú no eres toda esta alfombra. Y te invito a que te unas a la iglesia y puedas ser parte de esa gloriosa iglesia que tiene inmensos problemas, porque son pecadores, pero tiene inmensa gloria porque son pecadores redimidos, salvados, llenos del Espíritu. Segundo, somos propensos a desconectar el Evangelio y nuestro estilo de vida. Es la segunda lección que aprendemos de todo este incidente de Pablo y Pedro y los judíos y los gentiles. Es que la hipocresía de Pedro nos recuerda que todos pecamos muchas veces, como dice la Biblia. Nos recuerda que aún los cristianos más maduros, que aún cristianos que tienen puestos de liderazgo, como Pedro, un apóstol. No existen más apóstoles. Solo hubiera un puñado de apóstoles. Qué importante era ser un apóstol. Y a Pedro se le reprende por esta situación. Así que, primero, no tengas una idea perfeccionista de ningún líder. Entiende que son hermanos como tú, cristianos, pecadores redimidos. Y por otro lado, ten una idea más humilde de ti mismo. Esas dos cosas, ¿no? No tengas un estándar imposible de Pedro, por ejemplo, que negó al Señor 3 veces y luego viene esta situación en la que va en contra del diseño del Evangelio y lo reprenden. Y por cierto, gloria a Dios por Pedro, porque él acepta con humildad esas situaciones y él crece. En las cartas de Pedro podemos ver que él recomienda a los hermanos que les escribe que escuchen y lean bien lo que Pablo ha escuchado. Y Pablo fue el que le reprendió, recomendando y decir: lo que Pablo escribe son cosas muy complicadas, pero vayan y estudien. ¿No es interesante esto? Que Pedro no lo ve como algo malo, algo: me avergonzaste frente a todos, brother. No. Él sabe que estaba mal, él se da cuenta. Y gloria a Dios por eso. Pero el punto es que tú también eres propenso a desconectar el Evangelio y tu estilo de vida. Y cuando digo el Evangelio, es todas estas dinámicas del Evangelio, de la gracia,
de la libertad, de la vida en el Espíritu, de la vida por la fe. Y eso se puede manifestar en tantas formas diferentes. Por ejemplo, si tú eres una persona que creció en una forma con una tradición muy específica, con unas figuras muy específicas de cómo debe vestirse un cristiano, cómo debe leer la Biblia un cristiano, cuántas veces debe orar un cristiano, a qué horas debe reunirse la iglesia, lo que sea. Tú estás imponiendo sobre tu entendimiento del Evangelio esa tradición. Y eso te hace vivir en desconexión con las dinámicas del Evangelio. Porque el Evangelio va a toda tribu, lengua, nación, donde se reúnen a horarios diferentes, quizá con un orden diferente, quizá la predicación viene primero y después vienen todas las canciones. Eso no está escrito en la Biblia. Y cuando nosotros empezamos a imponer todas estas formas y figuras sobre el Evangelio, estamos desconectando la vida real del puro Evangelio. Tercero, todo pecado afecta al prójimo. Esa es una lección clara que vemos en este pasaje. Todo pecado afecta al prójimo. El desvío de Bernabé nos recuerda el efecto que tiene nuestro pecado en otros. Es decir, tú piensas, bueno, hay pecados que le afectan a otro, ¿verdad? Si yo le robo a alguien, eso le afectó. Pero si yo me voy a mi cuarto y veo algo que no debo ver, eso no le afectó a nadie. Eso, yo no estuve con nadie, es un pecado privado. Todo pecado afecta al prójimo. Porque tu corazón empieza a corromperse. Y el siguiente día empiezas a hablar con más dureza a alguien y con menos paciencia. Y empieza a haber este ciclo en el que tu carácter se corrompe y empiezas a afectar al prójimo. Todo porque dejaste pecado en tu corazón. No existe un pecado que no afecte al prójimo. Ama a tu prójimo. Ama a Dios. Abraza el gozo de vivir en la libertad de la santidad, sabiendo que vamos a fallar, sí, pero siendo sabios en las formas que el Evangelio nos dan de confesar nuestros pecados, ir a nuestro Salvador, levantarnos en fuerza y unirnos a la iglesia en compañerismo para vencer pecados o para crecer. Pero todo pecado afecta al prójimo. Y nunca seas ciego a esto. Cuando veas a un hermano, a tu cónyuge, a tu familiar, a tu mejor amigo, teniendo un montón de actitudes negativas que eran extrañas para ti, y dices, ¿qué le pasó a esta persona? Nosotros entendemos las dinámicas bíblicas de la vida espiritual en el que los frutos de la carne empiezan a salir. Y hay algo que no está bien en su vida espiritual. Y se ha desconectado del Evangelio. Y hasta que no se lidie con eso, no va a poder disfrutar de la dulzura, de la comunión con Cristo y con el prójimo, como pecadores perdonados, redimidos, levantados. Cuarto, la exhortación de Pablo nos recuerda que el Evangelio tiene autoridad sobre todos, sin excepción. El Evangelio tiene autoridad sobre todos, sin excepción. Si yo me desvío del Evangelio, si yo como predicador empiezo a imponer cosas que no están en la palabra de Dios sobre ti para tu salvación o para tu vida cristiana, tú tienes el derecho y la responsabilidad
de decir, Pastor Luis, el Evangelio dice esto, la palabra de Dios dice esto, y usted no lo está siguiendo. O usted enseñó esto contrario. O por favor, ayúdeme a entender por qué dijo esto. Y créame, yo sé que muy pocas personas han hablado conmigo quizá en esa confianza, pero todas las personas que lo han hecho, todas las personas que han venido a mí a decirme algo de algún área de mi vida, mi prioridad número 1 para con esa persona es recibirle suficientemente bien para que la próxima vez que tenga que corregirme lo haga con más facilidad. Recibir su corrección suficientemente bien para que la próxima vez se sienta más invitado. Porque yo necesito la corrección. Porque los proverbios nos dicen que el sabio ama la corrección, busca la corrección. Y no quiere decir que siempre uno la reciba con alegría. A veces uno la recibe con lágrimas. Y con lágrimas amamos la corrección. Pero el Evangelio tiene autoridad sobre todos, sin excepción. Quinto, el amor al prójimo, dijimos que teníamos 6. Ahora vamos por el quinto. El amor al prójimo debe estar centrado en Dios. El amor al prójimo debe estar centrado en Dios. Y esto es algo que nosotros debemos recalibrar en nuestra mente, redefinir en nuestra mente todo el tiempo. Porque la sociedad nos dice una cosa y la Biblia nos dice otra cosa. La sociedad nos dice que si tú eres alguien que de verdad ama, no vas a hacer nada que ofenda a tu prójimo. No vas a hacer nada que incomode a tu prójimo. No vas a hacer nada que le cause estrés y ansiedad a tu prójimo. Que simplemente vas a buscar darle beneficios sin incomodarlo. La Biblia nos dice lo siguiente, y esto es algo muy profundo que vemos ejemplificado en Pablo y Pedro, que el amor al prójimo debe tener de prioridad a Dios antes que al prójimo para hacer un amor más perfecto. El ejemplo de Pablo nos recuerda que el verdadero amor pone a Dios primero. Si Pablo no hubiera puesto a Dios primero, no hubiera podido bendecir a Pedro al exhortarle en público, y por lo tanto no hubiera tenido la libertad de amar a Pedro mejor. Si la prioridad de Pablo hubiera sido la comodidad de Pedro, entonces le hubiera dejado a Pedro alejarse de la hermosura de vivir de acuerdo al Evangelio. Porque Pablo puso a Dios primero, Pablo tiene la libertad al amar a Pedro de una manera más pura, más santa y más beneficiosa para Pedro. Poner a Dios primero te hace una persona libre para amar. Incluso cuando amar significa incomodar a esa persona. Poner al prójimo primero te hace una persona incapaz de amar a esa persona en los momentos que más lo necesita. Porque lo vas a incomodar, porque lo vas a ofender, porque Él es lo más importante. Pero si Dios es lo más importante, esto sucede, que es muy interesante. Si Dios es más importante que mi hermano, yo puedo, por amor y bendición de mi hermano, traerle una corrección, sabiendo que si ese hermano es inmaduro, se molesta y más nunca me habla, yo pude hacerle un beneficio más grande simplemente al ayudarle y tratar de corregirle o tratar de decirle que estaba alejándose del Señor, por ejemplo, a expensas de sacrificar esa relación, no por mi causa, sino porque el hermano no quiso seguir. Porque puse a Dios primero, pude amarle mejor, pude tener una libertad de amarle mejor, incluso a expensas de nuestra relación.
Si la relación es primero, puedo dejar que muera eternamente mi hermano con tal de no ofenderle y no acabar con la relación. El amor al prójimo debe estar centrado en Dios. Y entonces es un amor más libre, más puro. Último, sexto, tu comportamiento debe reflejar el Evangelio. Nunca permitas que tus acciones o tu forma de ser transmitan el mensaje de que el Evangelio no puede tener lugar para algún tipo de persona que sea diferente a ti. Nunca dejes que tu estilo de vida, tu comportamiento, le diga a una persona que él no es aceptado en el cristianismo, que él no puede arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Aunque tú tengas problemas personales con un grupo específico, nunca vivas de tal manera que sea contrario a la dinámica inclusiva del Evangelio, en el que llama a todo pecador a ser salvo. Sí, incluso a nuestros enemigos. Ahora, esto yo lo digo, es fácil para mí decirlo, pero es difícil ponerlo en práctica. Es difícil para nosotros vivir en consistencia con esto que Dios nos está diciendo que hagamos, que amemos a nuestros enemigos, a nuestro prójimo. Por ejemplo, no permitas que tu forma de ser transmita el mensaje de que hay ciertos cristianos de que son de segunda clase. De que hay ciertos cristianos que creen en el Evangelio verdadero, que entienden y aman el Evangelio y promueven el Evangelio. Y que tu forma de ser diga, esos hermanos son de segunda clase. ¿Y cuántas veces yo no me he visto a mí mismo teniendo formas de ser que hacen ver a un cristiano genuino que ama el verdadero evangelio sentir que es de segunda clase? Y debemos arrepentirnos y entender que nuestro comportamiento debe reflejar el evangelio, que es inclusivo. Sin embargo, si esa persona se dice ser cristiano y no tiene el evangelio verdadero, nunca sacrifiques la pureza del evangelio por tener más unidad en la mentira. Pablo no lo hizo. Jamás sacrifiques la pureza del evangelio, que es lo que en la historia del cristianismo, muchas personas del cristianismo liberal hicieron para mantener la unidad. Quitaron al evangelio, la pureza del evangelio como una forma de unidad. Si hay algo que nos une, no es nuestra etnicidad, no es nuestro idioma, no es nuestra edad, nuestros gustos musicales o personales, no es nuestro país, por supuesto. Es el verdadero evangelio. Y mientras podamos juntos profundizar, proteger, defender y amar ese evangelio y promoverlo en todos lados, creceremos en unidad, en una unidad bíblica, sana y fructífera.